DJ, beatmaker y productor musical, es mundialmente conocido por hacer música muy comercial y pegajosa, para artistas de la talla de Beyoncé como es la canción Sweet Dreams, Pitbull con Hotel Room Service y Lil Wayne con Lollipop, ganándose la fama por darle ritmo a estos sencillos tan exitosos a nivel comercial. Preciado coleccionista musical, te presento el catálogo de Jim Johnston. James Sheffer comenzó haciendo ruido como DJ en South Beach, Florida desde los 14 años en shows de skateboard. A los 18 tuvo la ambiciosa idea de crear su propio sello discográfico Cut It Up Dub Records. Su manera de mover personas en los lugares que tocaba fue lo que lo orilló a ganar terreno, haciendo ahora su propia música para trabajar con artistas locales y muchos más. En 2006 hace su marca productora Rock Rebel Records, en donde logra firmar al entonces desconocido B.O.B., misma que trabaja en conjunto con Atlantic Records para hacer grandes cosas próximas. A mi punto de vista, la mayoría de su catálogo cuenta con un clap particular que le da un estilo pop hip hop a su producción, kicks livianos para poder deslumbrar más con su bass, que es uno de sus detalles más notables en la producción, y en promedio usa ecos en sus claps que parece una firma personal prácticamente, al igual que sus snares en transición de versos. Me gustaría mencionar sus éxitos desde el principio, pero quiero que vayas sorprendiéndote uniendo tus favoritas. Nos da una bofetada de su poder con Damn It Man de Pitbull, que le mostraba a los artistas que podía producir a nivel comercial. Esta logró ser utilizada en soundtracks de videojuegos como es en Midnight Club, de fue donde la escuché por primera vez, obviamente sin tener la menor idea de este tema, pero dejándome llevar por el ritmo siempre. Y no tan después vuelve a decirnos puedo levantarlos de su silla con Let's Go de Trick Daddy. Fue incluida en la película Stomp the Yard. De nuevo te cuento que fue donde la conocí y debo decir que ya conociendo sobre el tema pensé que era producida por Lil Jon con el simple hecho de aparecer en la canción. Nos da una probada de versatilidad haciendo algo más melódico para Pretty Ricky, un grupo R&B a quien les produce Your Body, Nothing But a Number y Grind On Me, que se volvió viral en aquella época también apareciendo en la película Gigolo Europeo en América Latina. Unpredictable para un talentoso actor Jamie Foxx que ganó un Oscar por actuar como Ray Charles en la película biográfica, pero también tiene una voz muy versátil. Pitbull le pide producción de nuevo en Everybody Get Up junto a Pretty Ricky, la cual no es tan sobresaliente a pesar de juntar dos de los artistas más sobresalientes de esos años. Se involucra con Bad Boy Records de Puff Daddy, conocida por traer boy bands y girl groups a la luz, tales como Danny D. Kane, para quien produce Heartbreaker, y Showstopper, misma que pisó el octavo escalón del Billboard. Pitbull obra de nuevo y le produce Hey You Girl, donde el rapero ya comenzaba a cambiar su estilo inicial de carrera, señalando que siempre ha sido rapero, pero comenzaba a usar ritmos más poperos y hip hop up-tempo. Baby Bash lanza el álbum Cyclone y Jim le produce Na Na, pero fue muy desapercibida porque el terreno lo tenía ganado con la canción Cyclone justamente. Bow Wow y Omarion hacen un álbum dueto, Face Off, donde les produce Another Girl, y a pesar de no ser mi favorita, con esta conocí su producción. En 2008 es donde saca el cobre a relucir porque produce Kiss Me Through the Phone para Soulja Boy, canción que pegó mucho de su salida, pero se debatió en la lista con Whatever You Like de T.I., que trabajó con Jim por fortuna por el acuerdo con Atlantic Records. Pero a todas estas las dejó en el suelo con su producción a Lil Wayne, Lollipop, que estuvo por semanas en la primera posición del Billboard vendiendo más de 9.1 millones de copias solamente ese sencillo. Video que es homenaje al compositor legendario y cantante, en algunas ocasiones como esta, Static Major. Descanse en paz el creador de grandes éxitos del R&B. De hecho, él escribió Grind With Me de Pretty Ricky. Finalmente, alguien que siempre ha sido foco comercial se presenta con Jim Johnston. Beyoncé lanza I Am Sasha Fierce en 2008, uno de sus mejores proyectos all time, hablando de una innovación musical de la misma y exploración rítmica, con sencillos muy particulares en el álbum. Aquí Jim produce Save the Hero, Radio y una de mis favoritas de su producción, Sweet Dreams, donde su estilo rebota de popero, y los sonidos más experimentales de su catálogo con ayuda en la composición de Rico Love, quien cuenta creer tener lista la canción hasta que la misma Beyoncé le pidió unos arreglos finales a la letra, para finalmente lograr la pieza maestra que es. Twista lo contacta para pedirle magia que no fue oficial, pero es de las mejores pistas producidas por Jim en mi opinión. La canción incluye a Bobby Valentino, pero fue escrita por Dee Brown, quien cantó su propia versión del coro. Lamentablemente cualquiera de las dos terminaron por no aparecer en el álbum. Un dato raro en su catálogo es que trabaja con el grupo de balada británico Westlife, les produce How to Break a Heart. Fue un paso muy enorme para su crecimiento como productor. Produce para la sensación del hip hop pop Flo Rida la canción Shown, en la que colabora Pleasure P,
Esta canción personalmente es una de mis favoritas de su catálogo, que incluso está fuera de sus estándares ya que normalmente no la produjo él solo, ya que también es parte de la idea de Dre and Vidal, estos legendarios productores que ya habían trabajado con Usher. Al rapero natal de Houston, Slim Thug, le produce I-Run y Smile, que me duele ser tan negativo pero no siento que su estilo haya conectado con el de Jim. Fat Joe se presenta y hacen Pornstar junto a Lil Kim. A la cantante Amerie le produce Swag Back, escrita y compuesta por Rico Love, pero no fue oficial. Con el cantante de R&B Mario produce Get Out, compuesta por el mismo Rico Love, que ya funcionaban como equipo en muchas producciones. Esta es una de mis preciadas del productor, así como del cantante, y de las mejores letras que se ha rifado Rico Love también. Sorprendentemente, Backstreet Boys lanza un álbum cuando todo el mundo creía que habían cerrado su historia con Never Gone. This Is Us abre el telón de nuevo para ellos y Jim les trabaja en This Is Us, On Without You, Calling Your Name, que no fue oficial, y Helpless con una versión junto a Pitbull. Nos lleva a Hotel Room Service, de las pistas más distinguidas del catálogo de Jim, hizo vibrar al mundo a su salida. Uno de los sencillos más icónicos del rapero y aún más un parteaguas de su carrera, dándole uno de sus muchos top 10 en Billboard, así como ser el sencillo que le dio más notoriedad al álbum junto con el sencillo Calle 8. Rich Boy colabora con Rico Love, a quienes les produce We Like It, de los beats más sigilosos que Jim logra, con el same bass que usa en toda la canción y su plug parecido al que usa en Lollipop. UA para Maino y Rico Love, que debo decir que me gusta más el remix de John Chris, por la manera de ser más suelto en el rapeo con un toque de slow jam en el ritmo por parte de Jim. Secret Lover para Clyde Carson con Rico Love también se convierte en una de mis preciadas de productor y de rapero también. Black and Blue para el American Idol Jared Cotter, la cual no está añadida a su repertorio, pero sé perfectamente que la música la hizo Jim. Es imposible no reconocer sus claps con eco y el sintetizador. Ludacris lleva a Kelly Rowland al estudio y les produce Representing, que Rico Love logra un coro estupendo con la voz de Kelly y el ritmo de nuevo slow jam, pero con la combinación perfecta con el rapeo de Luda. Casely trabaja con Rico en un estupendo proyecto y produce Doing Time, que redescubrí escribiendo este video. Es una de mis preciadas de Jim con unos sonidos algo salidos de su habitual, pero eso la hace única. A Usher le produce There Goes My Baby e Into the Night, que suenan muy similar, pero There Goes My Baby fue un hit logrando el top 1 en R&B Hip Hop Song Charts, siendo el 11º top 1 que logra, empatándolo a R. Kelly y Ray Charles en la historia. A Eminem le produce Space Bounce, el cuarto y último sencillo para un M renaciendo, con su álbum Recovery, donde Jim samplea Drive de R.E.M. Lay Me Down para T.I. en No Mercy, donde Rico Love colabora en el coro con una canción muy sencilla con ese arpegio durante toda la canción, pero estos tipos saben cómo lograr mucho con tan poco. Nelly Just a Dream fue el sencillo principal del 6º álbum de estudio de Nelly. Solo esta canción le otorgó el triple platino en 2010 por la RIA. Mirror para Monica en su 6º álbum, que ya anunciaba su retiro pronto, siendo el antepenúltimo de su carrera. Llega Kelly Rowland y le pide magia en Motivation con Lil Wayne. A pesar de ser el cuarto sencillo, la canción logró el top 1 por 7 semanas consecutivas en el Hot R&B Hip Hop. Y vaya que era de ley. El intro de la canción te envuelve por completo. Los hits orquestales parecen innecesarios, pero al mismo tiempo le dan un toque más electrizante al beat. Así como el bass regular de Jim y el acompañamiento del solo de Saint al final hacen una obra maestra de nuevo por Jim junto a las ideas de Rico Love. On My Level de Wiz Khalifa, Mr. Wrong para MJB y Drake en el álbum 10º de la cantante legendaria ya, logrando conectarla de nuevo en los tableros, logrando el top 10 en Hot R&B Hip Hop, que en parte fue por la colaboración con el rapero que estaba haciendo el spotlight en la industria para comenzar su carrera. Juega en el R&B clásico con Jagged Edge en Flow Through My Veins, en uno de sus álbumes más versátiles de la agrupación, hablando musicalmente porque los gemelos siempre han mantenido su estilo de composición por años. Para Brandy en su 11 hace No Such Thing As Too Late, aunque debo decir que no es de las mejores en este álbum.
aún así acompañando a Rico Love en la letra como era de costumbre en esos años. Usher vuelve con Oro y le produce Dive y Let Me See, ahora con composición de Eric Bellinger. La canción personalmente tiene todo lo que necesita Usher para su álbum. Un ritmo genial, explotación vocal, falsetos inimaginables y una letra muy sensual por parte de E.B. El rap de Rick Ross no se diga. Hizo un excelente trabajo en esta canción con un estilo de rapeo más fluido y menos ortodoxo. Todo esto le hace tocar la segunda posición en Hot R&B Hip Hop Songs, incluso entrando en las listas coreanas, francesas y en Reino Unido. Long Live A$AP para A$AP Rocky, donde ya se notaba un poco apagado, y mencionaré por qué al final. Para su artista B.O.B. hace Nobody Told Me, la cual es raro porque a pesar de estar firmado para Jim, el rapero buscó su propio movimiento desde su inicio, siendo esta una de las pocas producidas por Jim Johnson. De nuevo a Wiz Khalifa le produce Promises y KK. LSD para A$AP Rocky por segunda y última vez. Hasta 2018 hay movimiento de instrumentos registrados en internet. Al parecer este mago dejó la música para dedicarse a las carreras en circuitos profesionales, dejando muy de lado sus talentos como productor musical, DJ o beatmaker siquiera. Así cerramos señalando que ha puesto su granito de arena en proyectos dignos del Grammy. Lil Wayne, The Carter, mejor álbum rap en 2008, donde gana el Grammy con Lollipop que produjo Jim Johnson. I Am Sasha Fierce de Beyoncé fue mejor álbum R&B contemporáneo en 2010, donde Jim le produce la mágica Sweet Dreams. Raymond vs. Raymond de Usher, mejor álbum R&B contemporáneo en 2011, al igual que su canción del año There Goes My Baby, de nuevo Jim en la música. Y Recovery de Eminem, mejor álbum rap en 2011, siendo Jim parte con la mencionada Spacebound. Hasta pronto, apreciado. ¡Salud!